todas mis disculpas por la demora. Antes de agradecer la invitación, quiero pedir disculpas. Evidentemente, no vivir en Buenos Aires hace unos días que en 45 minutos puede llegar de que no frío hasta acá. Y es un error, lo he comprobado. Así que pido mil disculpas. Ahora sí, muchísimas gracias a la SAOTA, al doctor Montero, por habernos invitado, como decía recién Marcos, por habernos permitido compartir algunas ideas, pero también algunas experiencias de trabajo con todos ustedes. Y en primer lugar, esta reflexión. Nosotros decimos si tiene veneno no es alimento, porque entendemos que necesitamos empezar a recuperar el uso de las palabras y el sentido que tienen las palabras que nos han sido arrebatadas, que nos han sido robadas y que tienen mucho que ver en la construcción de los problemas de salud y enfermedad que nosotros estamos transitando y que como trabajadores o profesionales de la salud nosotros vemos diariamente. Uno podría empezar a pensar o remontarse a pensar en esto que decía Hipócrates, ¿no? Ya hace bastantes años, cuando hablaba de que la medicina, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Y si lo trasladamos a nuestros días o lo traemos a nuestros días, tendríamos que decir, por favor, que no le haga caso a Hipócrates. Digo, porque hoy ya lamentablemente no podemos decir, en la situación que hoy estamos, donde los ultraprocesados son prácticamente la totalidad de nuestra alimentación cotidiana o de nuestro proceso de incorporación de elementos a nuestro cuerpo, y ahora voy a decir por qué no digo de nuestra alimentación cotidiana, uno tendría que decir cuánto nos falta aprender de gente como Hipócrates en algunos aspectos. Nosotros entendemos que la existencia humana está absolutamente ligada a lo que ocurra con el territorio y el espacio en el que los seres humanos desarrollamos nuestro ciclo vital. Y ese territorio y ese espacio no es solamente el aire, el agua, el suelo, los árboles, los pájaros que nosotros estamos acostumbrados a identificar como el espacio o el entorno, sino que son fundamentalmente los microorganismos. La vida microbiana es esencial para que cada una y cada uno de nosotros pueda llevar adelante su ciclo vital saludablemente. Y por eso nosotros hablamos de esa integridad en los vínculos y en las relaciones entre la vida microbiana y la vida macro, que nosotros alcanzamos a dimensionar con mayor claridad como elementos esenciales para nuestra vida, para nuestro ciclo vital. Y en ese sentido, para nosotros sería importante hoy empezar a plantear esto que decía recién, ¿no? Según la Real Academia Española, el alimento es el conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir. La misma Real Academia Española dice que alimento es cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. Nosotros, desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, decimos que alimento es toda sustancia o elemento que, incorporado en nuestro organismo, va a garantizar el desarrollo saludable de las funciones vitales del mismo. Claramente, con esta definición de alimento, toda aquella sustancia o elemento que contenga principios activos que son dañinos para la salud o que interfieren en el proceso de desarrollo de nuestras funciones vitales no es alimento. Y lamentablemente, la mayoría de esos elementos o sustancias que hoy estamos incorporando en nuestros organismos no son alimentos desde estas definiciones. Este es un primer punto que nos parece importante dejar aclarado para poder empezar a pensar entonces en contextos, porque uno dice, a ver, lo primero que nosotros necesitamos hacer cualquiera de nosotros cuando atravesamos el canal de parto es alimentarnos. Y los que somos trabajadores de la salud sabemos que no hay nada mejor para avanzar en nuestro ciclo vital que iniciar nuestra vida extrauterina a partir de la incorporación de la leche materna como ese primer alimento, o sea, esa primera sustancia o elemento que nos va a permitir llevar adelante nuestro ciclo vital con sus funciones saludablemente. Sin embargo, en nuestro país, como bien decía Marcos recién, estudios científicos realizados por el INTI, digo, no por las madres de barrios en Guadalajara, sino por el INTI y por universidades públicas de nuestro país han demostrado que 7 de cada 10 madres tienen agrotóxico en su leche. Hablamos de 7 de cada 10 madres y ahí están incorporadas estas 9 de cada 10 de las que hablaba Marcos antes, pero también están incorporadas en el promedio nacional aquellas que viven en lugares donde aparentemente no hay ninguna posibilidad de que al veneno de la fumigación les llegue. Sin embargo, su leche está contaminada. Lo que no quiere decir que nosotros tenemos que empezar a plantear no le demos más
importancia a la lactancia materna, al contrario, no hay nada mejor, sigue siendo insuperable la leche materna como primer elemento para el proceso nutricional de los seres humanos. Lo que deberíamos empezar a preguntarnos es qué hacemos nosotros, las sociedades científicas, qué hacemos nosotros los académicos ante esta realidad y qué es lo que está en nuestras manos poder hacer para avanzar hacia otra realidad donde podamos decir alguna vez 7 de cada 10 madres estuvieron intoxicadas, pero ya no. La otra realidad es esta. Nosotros estamos teniendo hoy una incorporación de antibióticos sin ser advertidos de ello por nuestra comida. En el mundo hoy, 7 de cada 10 antibióticos que produce la industria farmacéutica no son para resolver los problemas de infecciones humanas. 7 de cada 10 antibióticos hoy se producen y se utilizan en la producción de alimentos, fundamentalmente de carne, a partir de los procesos de producción de carne a engorde o lo que nosotros conocemos como feedlot, que obliga a que a los animales haya que darles antibióticos por 2 motivos. En primer lugar, con la excusa de que vamos a usar antibióticos para prevenir infecciones, algo que rompe absolutamente, no sé, para el caso de los médicos, ¿no? Digo, si algo aprendimos es que el antibiótico no es preventivo de nada, sino que el antibiótico, es más, el antibiótico preventivo lo que genera son procesos de resistencia bacteriana que dificultan la posibilidad de avanzar en tratamientos realmente efectivos y eficaces en los sucesivos. Acá lo que estamos haciendo es entregando antibióticos por las dudas para que no generen infecciones los animales que estamos produciendo para después consumir los seres humanos. Pero además, y esto es algo que hasta hace muy poco no se reconocía y hoy ya la industria lo reconoce, el antibiótico incorporado en la dieta de los animales lo que hace es barrer con la flora intestinal. Barrer con la microbiota en los animales implica una alteración de los procesos metabólicos que favorece la producción de lípidos mucho más rápidamente. Por lo tanto, un animal que tiene barrida la microbiota lo que hace es, con lo que incorpora como comida, producir grasa más rápidamente y entonces engorda más en menos tiempo. Por lo tanto, hoy el antibiótico está siendo utilizado en la producción de animales con el objetivo de acelerar el proceso de engordo. Obviamente engorda más, uno puede decir, no, pero pará, la fibra muscular es más pesada que la grasa. Es cierto, pero produce mucho más cantidad de fibra muscular en menos tiempo. Y además, al ser animales que están acorralados, apresados, en muy pequeño espacio para poder moverse, prácticamente son animales que no se mueven y son más parecidos a un Homero Simpson que nosotros podríamos imaginar. Digo, en este sentido, esto también es incorporado en nuestro organismo, junto con esto de lo que ya Marcos habló antes, que es la química venenosa que viene en las frutas y verduras. Si alguno de ustedes ha tomado la decisión de ser vegetariano, con el objetivo de cuidarse su salud, lamento decirle que es probable que tenga mayor carga de química que los que no somos vegetarianos. Esto no es una defensa de la industria cárnica, esto es un aviso de la realidad. O sea, aquellos compañeros que nosotros tenemos en nuestros equipos de trabajo que son vegetarianos, que se hicieron los análisis igual que los hicimos nosotros, tenían mayor, con la condición de que iban a ser más sanos, iban a tener menos carga de veneno que el resto, resultaron ser los que más carga de contaminación tenían, y esto tiene que ver con que incorporaban esta sustancia con su dieta habitual sin saberlo. Entonces, en esos contextos, nosotros no podemos dejar pasar que los venenos que se utilizan en los territorios en los que nosotros vivimos, los venenos que se utilizan para la producción tanto de las frutas y verduras como de los commodities agroindustriales, que no son el alimento del mundo, son commodities agroindustriales, hablo de los eventos transgénicos fundamentalmente en nuestro país, se aplican, creo que según los vendedores de esos venenos, se deben aplicar con estos trajes. Y supongamos que estuviésemos en cualquier café y no en un congreso de profesionales de la nutrición y de la alimentación. ¿A alguno se le podría pasar por la cabeza que una sustancia que para ser utilizada requiere que uno se vista de esta manera es inocua o no tiene posibilidad de generar daño a la salud de nadie? ¿A alguno se le puede pasar por la cabeza que tener que vestirse de esta manera para poder aplicar una sustancia
es todo lo que hay que hacer para poder llevar adelante lo que se conoce como buena práctica. Digo, a las maestras rurales y a los niños de las escuelas rurales se les proveen estos trajes en el momento de las aplicaciones que quienes aplican con estos trajes dicen estar realizando de acuerdo a las buenas prácticas. A los vecinos de pueblos como Murphy o de pueblos como, por ejemplo, Sastre y Ortiz en provincia de Santa Fe, se les proveen estos trajes en los momentos en los que se utilizan los productos venenosos que se distribuyen en nuestros territorios sin pedirnos permiso. Pregunta que entendemos tenemos que hacernos en estos contextos en los que no están, como bien decía Marco recién, llevándose adelante estudios desde el Estado, de los organismos oficiales que deberían tener la responsabilidad de cuidar nuestra salud, para ver qué pasa en el proceso de magnificación biológica a partir de la cadena trófica. Esta es una foto de un libro muy viejo que grafica un trabajo científico que se hizo en los Grandes Lagos de Estados Unidos a partir de la denuncia de un grupo de vecinos que denunciaba la presencia de PCB. Ahora todos saben lo que es el PCB, que es aceite refrigerante que es considerado categoría 1, clase 1, que definitivamente está comprobado que es cancerígeno, está prohibido en muchos lugares del mundo, ¿está? Y que en Estados Unidos los vecinos decían, está en el lago. Entonces fueron los muchachos de la EPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, e hicieron una toma de muestra del agua y encontraron 2 por 10 a la menos 7 partes por millón de PCB y dijeron, señores, no molesten, esto no es nada. Después de la EPA fueron otros grupos de investigadores de universidades norteamericanas y dijeron, está bien, en el agua hay 2 por 10 a la menos 7 partes por millón. La OMS decía en ese momento que 1.02 partes por millón ya era así preocupante y era dañino para la salud. Fíjense, en 1, 2 y 3 eslabones de cadena trófica pasamos de 2 por 10 a la menos 7 a 1,04 partes por millón de acumulación de PCB. Si nosotros tomamos en cuenta el agua, el fitoplancton y el zooplancton, podemos hablar en vez del esclariano iridiscente en nuestro ecosistema del sábalo, por ejemplo, que se alimenta del barro, ¿está? Podríamos hablar del dorado, que se come algunos sábalos en vez de la trucha, y en vez de la gaviota que se come la trucha, podríamos ser nosotros los que nos comamos los dorados, que hoy sale bastante caro, pero podríamos pensarlo. Nosotros muchas veces decimos comer pescado que es más sano, que es la carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos 124 partes por millón de una sustancia que en el ecosistema acuático estaba en 2 por 10 a la menos 7, nada más que 5 eslabones de cadena trófica. ¿Dónde están los trabajos científicos realizados por los organismos públicos o incluso por la industria y la corporación química que hayan analizado qué ocurre con la magnificación de sus productos a lo largo de 5 eslabones de cadena trófica? Yo quiero hablar de ciencia, no quiero hablar de política, porque no me caracterizo por hacer política, eso es sarcasmo, pero digo, vamos a hablar de ciencia y es nuestra mayor satisfacción cuando podemos tener debates científicos. Quiere un trabajo científico publicado en revista internacional que haya evaluado qué ocurre con los agrotóxicos que se utilizan en nuestros territorios a lo largo de la cadena trófica. Quiere un trabajo científico que haya evaluado qué pasa con los sinergismos y los agrotóxicos, como bien decía Marcos, no son 1, no son 2, son más de 1000 principios activos en más de 4.000 presentaciones. Acá. El taller que se realizó el año pasado en el Congreso Internacional Madre Tierra, una sola salud, que convocamos nosotros en Rosario por cuarto año consecutivo, hubo un taller especial sobre la salud de la Madre Tierra y concluía que la pérdida de la diversidad ideológica y cultural disminuyó las fuentes y las propiedades de los nutrientes. Esto es porque se instalaron modelos de producción que son extractivistas, que son hiperindustrializados y que además generan una alteración de los elementos que nosotros incorporamos en nuestra dieta. Y acá hay un ejemplo, el trabajo de la Universidad de Russell de Canadá. Comparan lechuga, tomate, espinaca y frijoles, producidos de manera biológica, o sea, agroecológica, y de manera convencional, o sea, con venenos. Y distintos elementos, acá tienen calcio, magnesio, manganeso, potasio, sodio, hierro, cobre. Fíjense, por ejemplo, en la espinaca. Yo tomo siempre este ejemplo porque es más claro. Acá tenemos hay generaciones más jóvenes que yo, es cierto, pero en general van a acordarse de Popeye el Marino, ¿no? Algunos se acuerdan, Popeye el Marino era un dibujo animado
de un muchacho que comía espinaca y cuando comía espinaca paraba los trenes con la mano, de paso le ayudaba eso a enamorar a su compañera Olivia. Popeye comía espinaca y frenaba los trenes con la mano. Entonces decimos, bueno, ¿qué tenés que tener para semejante fuerza? Hierro, evidentemente la espinaca debe tener hierro. Y fíjense que sí, la espinaca que está producida agroecológicamente tiene 1938 mil equivalentes de hierro cada 100 gramos. Mientras que la espinaca producida convencionalmente, es decir, con veneno, tiene 1 mil equivalente de hierro cada 100 gramos. Claramente hoy Popeye sería arrasado por el tren. No hay forma de que pueda resistir ese embate porque lo que él pensaba que estaba comiendo ya no es lo que él creía que estaba comiendo. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, creo que acá estaba ahí, con los transgénicos. Los transgénicos nos dicen, son lo mismo, uno agarra un grano de maíz y agarra un elemento transgénico llamado maíz BT, por ejemplo, que es un elemento que fue creado en un laboratorio no respetando los 10.000 años que respetaron los pueblos originarios de nuestra América para transformar una semilla que era inmasticable en el maíz, que es el pan de los pueblos, de nuestros pueblos, sino en un laboratorio de mucho menos tiempo se jugó con los genes de esas estructuras biológicas para que el evento transgénico maíz BT genere su propio insecticida, su propio veneno. Porque eso iba a hacer que disminuyeran el uso de veneno, nos dijeron. No solo no funcionó, sino que ahora está el maíz que es BT, pero además es resistente a todos los mismos venenos que es resistente el evento transgénico soja, por ejemplo. Pero fíjense, el maíz BT contiene 13 partes por millón de glifosato. Contiene 200 partes por millón de formaldehído, un cancerígeno indiscutible. Contiene 14 partes por millón de calcio contra 6.130 partes por millón de calcio que tiene el maíz de verdad. Y además, fíjense en esto, contiene 2,3 partes por millón de zinc contra 14,3 partes por millón de zinc que tiene el maíz de verdad. Y el zinc, todos sabemos que es un elemento básico, esencial para el desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, nosotros que hoy estamos comiendo maíz sin saber que estamos comiendo maíz, estamos incorporando en nuestro organismo no solamente microdosis de glifosato, formaldehído, sino que además estamos incorporando mucho menos calcio y zinc, entre otros nutrientes, que realmente nuestros organismos necesitan para llevar adelante los procesos biológicos saludablemente. Lo dice este trabajo científico publicado en el año 2011 que plantea no solo hemos convertido los alimentos en mercancía para negocios globales, sino que comenzamos a tener evidencia de que esos alimentos transgénicos no son equivalentes en sus propiedades a los silvestres. Otra mentira que se cae cuando nos decían no, vale lo mismo. Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, acá somos todos profesionales de salud, ninguno come alfajores, ni come esas cosas raras que nos venden en los kioscos, pero si encuentran a alguien que sea lo suficientemente demente como para comprar esos productos, pídanles la etiquetita del producto y peguen una leída. Primero consíganse una lupa importante, ¿no? Eso es interesante. Una buena lupa para ver de qué se trata. Pero después léanlo a ver qué es lo que tiene. Y les aseguro que van a encontrarse con cosas que los van a sorprender. Por ejemplo, esto que Kino tan gráficamente nos presenta, ¿tá? No sé si alcanzan a leerlo de atrás, es una mamá dándole una sopa al nene y dice, el nene dice, Ica, papa transgénica. Y le están saliendo plantas de la cabeza. Ojalá fueran plantas que no salen. Para meternos atrás, ahí estamos hablando de... Digo, por ejemplo, nosotros tenemos obligación en un espacio como este, que nos da la posibilidad de compartir estas cuestiones, de mostrar estos trabajos que evidencian cómo la incorporación de eventos transgénicos en el tracto digestivo genera, fíjense ustedes, alteración a partir del proceso inflamatorio de las células del aparato digestivo. ¿Qué significa un aparato digestivo
empujado permanentemente a un proceso inflamatorio a partir de la incorporación de sustancias que, por ser extrañas e imposibles de ser metabolizadas por los mecanismos naturales que nuestra biología nos ha dado después de millones de años de evolución, está permanentemente desarrollando inflamación. Está cronificando un proceso inflamatorio y después nosotros no entendemos por qué tenemos los procesos autoinmunes en el crecimiento, no entendemos por qué tenemos las intolerancias alimenticias, las alergias alimenticias, no entendemos por qué tenemos los trastornos metabólicos. Si estamos incorporando microdosis de maíz a través de lo que se conoce como, vamos a hablar ahora del jarabe de maíz de alta fructosa, o a través de la lecitina de soja, hoy utilizada como emulsionante, como en todo, en lo que ustedes busquen de productos farináceos, la lecitina de soja está como emulsionante. Hoy en el colectivo, cuando venían, me dieron un alfajor que no tenía lecitina de soja, pero para que no piensen que estoy desconsolado, no les voy a decir acá, después si quieren el privado les cuento. Pero es la primera vez, que viajo bastante, que me dan un producto, un alfajor que no tiene lecitina de soja ni jarabe de maíz de alta fructosa, yo no lo podía creer. Pensaba que los únicos eran los alfajores santafesinos. Bueno, ahora hay otro que veo que no. Pero digo, esto es lo que ocurre cuando nosotros incorporamos, fíjense, la alteración de las velocidades y el aumento del tamaño del epitelio. Este es otro trabajo que les voy a presentar. Antes les voy a mostrar estas fotos. Son cerdos de una granja de Dinamarca. Una familia granjera de Dinamarca, 4 generaciones de productores de cerdos, nunca tuvieron problemas, cambian el alimento de esos cerdos, empiezan a darle alimento balanceado a base de productos de soja transgénica y maíz transgénico que venían de Argentina, ¿tá? Y empiezan a tener este tipo de apariciones, malformaciones en cerdos que nacen de cerdas que viven en Dinamarca, donde no se usan estos productos, pero que son alimentadas con alimento balanceado que se fabrica a partir de lo que se produce en nuestros territorios con veneno. Digo para lo que nos dicen, no, se inactiva el veneno cuando toca el suelo, no hay posibilidad de que pase. Estos cerdos fueron enviados por IB, que es el productor de estos cerdos, a Alemania, que se han analizado y encontraron restos de AMPA, que es el metabolito del glifosato, y de glifosato en estos cerdos malformados. Tenemos también la famosa rata de Gilles Seralini, este investigador francés, que replicando el estudio científico que Monsanto había hecho para demostrar que su maíz BT era inocuo para la vida, para los seres humanos, se encontró, digo, queda claro, ¿no? Mismo modelo de experimentación, misma línea de ratas, que pudo copiar a partir de que una orden judicial le obligó a Monsanto a darle el modelo de experimentación y encontró esto: las hembras de las ratas que son alimentadas con maíz transgénico, con elemento transgénico de maíz, tienen más tumores mamarios y más rápidamente aparecen los tumores mamarios que las ratas que no tienen este problema. Lo mismo con los tumores de hígado o de riñón. Entonces, cuando nosotros buscamos biología científica y vemos que la biología científica ya ha dado cuenta del impacto dañino que este modelo de producción dependiente de venenos y de transgénicos tiene en nuestra salud, como por ejemplo este otro trabajo que dice los resultados sugieren que la endotoxina BT ya ni siquiera el químico anexado, sino el BT, que es este químico para el cual fue preparado el transgénico para preparar, no es inocua e induce a apoptosis y alteración del metabolismo en células humanas. Nosotros tenemos la obligación de advertir que nosotros compartimos con los animales una gran parte de nuestra carga genética, con algunos mamíferos hasta el 85%. Digo por si no queremos compararnos con una especie vegetal con la que compartimos el 40% de nuestra carga genética. ¿Y alguien puede decir con absoluta certeza que estas estructuras químicas que han sido creadas en laboratorio fundamentalmente a partir de productos derivados del petróleo no solamente actúan en el 60% o en el 15% de genes que no compartimos con otras especies? Para ir terminando esta primera parte, después me queda una hora más de charla, si pueden ser tranquilos, digo, un resultado del trabajo que llevamos adelante con los compañeros de la práctica final de la carrera de medicina de Rosario y el Instituto de Salud Ambiental, con el que vamos recorriendo distintas localidades, hay que hablar un poco de eso. Evaluamos más, esto es un corte de 1.750 niños de entre 3 y 12 años, y fíjense que encontramos acá
22, 13 y 4%. En total esto hace, fíjense, 33, 35, 37% de niños con sobrepeso y obesidad en pueblos donde no hay McDonald's. Y a mí tampoco me gustaría McDonald's, queda claro. Pero esto nos obliga a pensar qué ocurre, que cuando uno dice, si uno piensa en vivir saludablemente y que sus hijos crezcan sanos, vamos a vivir al campo para que crezcan sanos, bueno, así es lo que está pasando. Digo, estamos teniendo un incremento en el índice de masa corporal de nuestros niños que a su vez no pertenecen a ese 6% que se come el 50% de la comida del mundo. ¿Por qué estamos teniendo estos niños con estos procesos de incremento de su índice de masa corporal? Por ejemplo, fíjense, el trabajo que analiza los cambios en el patrón de consumo entre el 2006 y el 2013 en nuestro país. Acá tenemos una disminución del consumo de hortalizas y de fruta y de carne sin procesar, y un aumento en las gaseosas y jugos. Las compañeras de la Cátedra de Ingeniería Alimentaria de la UBA estuvieron en uno de los campamentos sanitarios con nosotros hace unos meses atrás y veían horrorizadas cómo los niños andaban en las escuelas con los juguitos que compraban en el kiosco de la escuela como algo saludable. Y acá me voy a detener 2 minutos para hacer un llamado de atención. El jarabe de maíz de alta fructosa. Este es un trabajo que se llama la epidemia o la fructosa epidémica o la epidemia fructosa. Evalúa cómo se ha incorporado, estos son 5 veces en 100 años el consumo de fructosa en los seres humanos. No fue siempre igual, fíjense que esta es una curva exponencial. Fíjense a partir del 77 cómo empieza el salto en mucho menos tiempo. La fructosa, que como ustedes saben, la encontramos en las frutas, pero en mucho menos cantidad que lo que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Pero además la fructosa de la fruta es una fructosa natural. El jarabe de maíz de alta fructosa es una fructosa fabricada en un laboratorio a partir de la combinación de distintas sustancias, y además, en nuestro caso, donde más del 93% de la producción de maíz en Argentina es transgénica, es jarabe de maíz de alta fructosa de un maíz transgénico. Y los 2 tipos de jarabe de maíz de alta fructosa que existen en nuestro país, que existen en el mercado, tienen los mismos problemas de metabolización por nuestros organismos y generan el mismo proceso de incremento de la actividad inhibitoria de la insulina. Consumir fructosa nos genera entonces un aumento en el síndrome metabólico, nos genera, sea cuando se consume a partir de los refrescos, fíjense, un aumento en el índice de masa corporal, y cuando hay trabajos que han cortado la provisión de refrescos a los niños, han logrado una estabilización en el peso de sus niños. ¿Por qué pasa esto? Por una cuestión económica, sin duda. Y entonces acá es importante, y quiero mostrarles esto porque lo encontramos hace 2 semanas y no lo puedo creer todavía. Uno podría pensar, bueno, ya no hay nada para sorprenderse, esto sí. Este es un sucedáneo de leche, ¿no? Dice leche modificada en polvo. Leche modificada en polvo. Fíjense ustedes esto, se los leo para los que están más atrás. Esta es la parte de atrás del producto. No debe ser usado en lactantes menores de 12 meses de edad. Pero, fíjense, 12 meses de edad. Pero para Uruguay no debe ser usado en niños menores de 36 meses. Esto es interesantísimo porque pone en evidencia un dato que a la ciencia se le ha pasado por alto, que es el impacto benéfico o maléfico que tiene para la salud del Río de la Plata. Claro, de un lado del río, parece que estar a la izquierda del Río de la Plata hace que uno tenga una genética mucho más fuerte, pero mucho más débil, quiero decir, porque necesita recién a los 26 meses puede incorporar esto, pero los que estamos a la derecha del Río de la Plata tenemos otra genética. Vale, nosotros podemos soportarlo a partir de los 12 meses. No contento con esto, podemos ver esto otro. Fíjense, el mismo producto, la misma etiqueta, tiene estas 2 etiquetas de información nutricional en el mismo envase. En psiquiatría esto se llamaría esquizofrenia, pero no. Fíjense, para el Mercosur y para Chile, Perú, Centroamérica y Colombia aparte, ¿no?
No, esto es maravilloso porque para todos los que dicen que nosotros tenemos un nivel superior en la genética en Argentina, con esto lo han demostrado. Valor energético del producto en Argentina, 0 kilocalorías. El mismo producto que está dentro del mismo paquete, pero en Chile, Perú y Centroamérica tiene 2 kilocalorías y en Colombia 5. Pero no contento con esto, grasas totales en Argentina este producto 0. En Chile, Perú y Centroamérica 0,2. Y esto para mí es lo más maravilloso porque además incorpora una nueva lógica de la matemática. Sodio, porque el sodio no tiene nada que ver ni con hipertensión ni con esas cosas que son problemas, ¿no? En Argentina, cada 200 mililitros, 8 miligramos. Esta es maravillosa, me juro que es maravillosa. En Chile, Perú y Centroamérica parece que la cordillera tiene un efecto importante, así como el Río de la Plata, ¿no? Cada 100 gramos, 4,5. 4,5 por 2. Es 9. ¿O no? Acá cada 100 gramos es 4,5 y acá cada 200 es 8. ¿En qué queda? ¿Dónde están las sociedades científicas denunciando estas cosas? ¿Dónde estamos las sociedades médicas, los colegios de médicos, las universidades públicas denunciando estas cosas que tienen que ver con los problemas nutricionales? En azul, para ir rapidísimo, el dinero que han invertido en los últimos años los laboratorios en investigación. Y en naranja, en publicidad. Por eso nos callamos. Por eso no hablamos cuando tenemos que hablar. Porque somos formados para no ver lo que ahí está muy claro. Nosotros en los campamentos sanitarios hemos encontrado que estos son los problemas prevalentes en nuestras localidades, en las localidades que hemos recorrido. Hipertensión, tiroides, no diabetes, como segunda enfermedad crónica más frecuente. Tiroides, no diabetes. Y el consumo de medicamentos lo ratifica. La levotiroxina se consume hasta 1.2 veces más que los hipoglucemiantes orales. Asma, alergia, trastornos neurológicos y hasta un 40% de obesidad y sobrepeso en niños escolarizados. ¿Sobre qué hicimos este trabajo? Para los que tienen alguna duda y les gustan las matemáticas, sobre 112.908 personas que encuestamos. Está bien, no es un número muy grande al lado de los 42 millones que encuesta la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de Argentina. No, eso hacen por muestreo, pero bueno, es un detalle que se les pasa. Nosotros hacemos un barrido en estas localidades y hemos cubierto el 75,4% de estas localidades. Esto lo hacemos porque estamos en la universidad pública, porque solo la universidad pública puede garantizar que esto se haga. La universidad pública que hoy está de paro hace 3 semanas porque hemos recibido una oferta salarial del 10,8% respecto al sueldo de marzo del 2017 de los docentes universitarios. Perdonen que lo diga, pero esto hay que decirlo en este momento. Y esa universidad pública que nosotros defendemos es la que nos permite saber qué está pasando en estos pueblos. Y nosotros hablamos hoy, junto con John Seaman, de una ceguera académica cuando nos referimos a los colegas que siguen priorizando las lógicas pragmáticas y tecnocráticas a partir de garantizar con esas lógicas los intereses de las grandes empresas que sostienen sus investigaciones particulares o sus laboratorios dentro de la misma universidad pública. Lo dijo Ernanke en el año 2010, ni la ciencia ni la tecnología son panacea para la solución del hambre. Es la pobreza y no la falta de producción la que causa el hambre, y nosotros, hablando de trastornos alimenticios, de trastornos alimentarios y de obesidad, tenemos la responsabilidad de poner el ojo en los procesos agroindustriales, en los procesos de producción agroindustrial que, además de ser monopólicos, matan nuestro suelo, matan nuestras plantas y los seres humanos, generando la malnutrición. La FAO, el 4 de abril de este año, decía que la agroecología es la que reconoce el honor y la sabiduría de quienes producen los alimentos y son los verdaderos héroes. Nuestros ministros de Agricultura, de Agroindustria, pues usan Agricultura y de Ciencia y Técnica, siguen diciendo que tenemos que usar venenos y que usando venenos no le vamos a hacer mal a nadie siempre y cuando se usen las buenas prácticas. Pero el mismo ministro de Ciencia y Tecnología en esa misma conferencia de prensa dice que para los que quieren comer alimentos sanos, lo que él denomina un lujo sustentable, van a ser bases agroecológicos aislados para que no se contaminen ni con transgénicos ni con venenos y entonces se puedan vender a un alto precio.
Les ofrezco para que lean, y ahora sí termino, estos libros, no se los vendo yo, los pueden ir buscando. Nuestro veneno, nuestro futuro robado y El mundo según Monsanto deberían ser parte de todas nuestras bibliotecas como un elemento básico para poder aprender, al igual que algunos de estos otros libros que están aquí, para que ustedes puedan ver que no estamos hablando de una persona, de un caso aislado. Hay producción bibliográfica, hay bibliografía científica y bibliografía de divulgación que nos permite a nosotros plantear, necesitamos recuperar el conocimiento de nuestros alimentos. Necesitamos recuperar lo sagrado de nuestros alimentos y eso solamente lo vamos a poder hacer a partir de volver a los procesos de diálogo de saberes para recuperar saberes y sabores de nuestros pueblos campesinos, de nuestros pueblos originarios, de nuestras abuelas, de nuestras madres, que son las que durante generaciones atesoraron eso que nos permitió a nosotros llegar hasta donde llegamos. Y lamentablemente nosotros hemos perdido al punto de que somos, según la OMS, la primera generación que tiene el triste privilegio de decir que los que vengan después van a tener peor expectativa de vida que nosotros en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, perdón el tiempo. Muchas gracias a... El otro día leí un artículo, no sé si es real, creo que bueno, con lo comentó el doctor Gilardi, que los agrotóxicos se usan mucho más acá en Argentina que en otros países del mundo. Y lo que se exporta tiene menos agrotóxicos que lo que se consume acá en el país. No encontré la explicación, si es que la hay, ¿no? Si hay un tema económico, un tema de otra índole, ¿no? A ver, esto es así y tiene dos explicaciones. Las barreras comerciales de los países a donde nosotros exportamos tienen, en algunos casos, como Europa, por ejemplo, restricciones a la presencia de químicos que nosotros no tenemos. Entonces, lo que nosotros no podemos vender porque está tiene una carga de químicos superior a la que aceptan en los mercados que nos compran, queda para el consumo interno. El ejemplo es el de Uruguay, por ejemplo, donde fueron rechazadas 2 partidas de carne uruguaya en Estados Unidos, que no las aceptó por la presencia de un químico que está prohibido en Estados Unidos, y el Ministerio de Uruguay dijo: no se hagan problema a los productores, que ya tenemos el mercado para estos productos y el mercado interno. Y con la miel ha pasado lo mismo. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos niveles de aceptación de venenos que están por arriba de lo que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Y un dato que me parece que no es menor: la semana pasada se conoció que en Estados Unidos 40 productos de los que se usan en los desayunos, los cereales y esas cosas que vemos en todas las películas norteamericanas que los chicos comen saludablemente en Estados Unidos, tienen trazas de glifosato por arriba del máximo permitido en Estados Unidos, que ya es alto. Entonces, la FDA hizo una convocatoria que me pareció re interesante a la comunidad para avisarles que ante esa realidad lo que iban a hacer era aumentar el límite máximo permitido. Esto ocurrió en Estados Unidos, imagínense acá, ¿no? Donde ocurrió exactamente lo mismo con el SENASA ante las situaciones sanitarias. Y solo para complementar, cuando nos dicen que no podemos producir alimentos sin químicos, Argentina es el segundo exportador mundial de orgánicos, ¿sí? Segundo exportador mundial en superficie, octavo en términos de productos exportados. Lo que pasa es que el 99.9% de eso se exporta, o sea que los alimentos orgánicos son, como decía el ministro de Ciencia y Tecnología, un lujo responsable, ¿sí? Destinado principalmente a la exportación. Y otro ejemplo vinculado a lo que decía el doctor, de esa doble vara del producto para el mercado interno o producto exportado, tiene que ver con el uso de antibióticos. Hay una resolución del SENASA que dice que si el productor de un feedlot va a usar antibióticos como promotor del crecimiento bovino, o sea, con esa finalidad, debe advertirlo y debe tener precaución si lo pretende exportar a la Unión Europea. Porque en la Unión Europea no lo van a hacer. Pero es eso, digo, no es que está prohibido el uso, sino simplemente es una advertencia para que no le rechacen esa mercadería cuando pretenda exportar a la Unión Europea y efectivamente se analice esa presencia de antibióticos. ¿Y se sabe cuáles son las empresas que exportan a Europa esos productos sin agroquímicos? Sí, en la página del SENASA hay un registro de productores orgánicos que están individualizados,
pública, entra a la página de SENASA, registro de productores orgánicos, creo que son 1.470 explotaciones en todo el país. Gran parte tiene que ver con la superficie de la Patagonia destinada sobre todo a la ganadería ecológica destinada a la exportación, pero son más o menos 1.400 y pico de explotaciones que están individualizadas perfectamente en la página del SENASA. ¿Y está regulada la producción orgánica en Argentina? Sí, nosotros diferenciamos muy claramente la producción orgánica de la producción agroecológica, por varios motivos, ¿no? La producción orgánica efectivamente tiene un marco normativo en nuestro país, que es la ley de la producción orgánica, que tiene un sistema específico donde hay 4 empresas que son las que certifican esa producción. Entonces le cobran al productor el costo de la certificación más el 1% en general del volumen de venta certificado. Por supuesto, el productor eso lo termina transfiriendo al precio, termina siendo un producto muy caro, y el resultado de eso es que 99.9% de eso va a otros mercados, se exporta. Ahora están tratando de hacer algunas ferias, las verán en algunas plazas, las ferias de MAPO, del movimiento por la producción orgánica del país, pero con productos para el mercado interno muy caros, difíciles de acceder. Frente a eso, nosotros reivindicamos otra forma de producción que no tiene que ver con la producción orgánica certificada, sino que es la producción agroecológica y principalmente de base campesina, ¿no? Que tiene que ver no solamente con los insumos que se usan, ¿no? Y esto es importante decirlo hoy, porque empieza nuevamente, así como se han apropiado de otros conceptos, hay una tendencia creciente a apropiarse del término de agroecología. Entonces ya APRESID hace agroecología, hay grupos de inversión que quieren hacer agroecología y están viendo a la agroecología simplemente como una sustitución de insumos de origen químico a insumos de origen biológico. Incluso Monsanto tiene ya hoy una línea de investigación de productos de origen biológico, y el Foro Económico Mundial de Davos, en el último informe, dice que hay que salir del sistema alimentario en crisis, entre otras cosas, a partir de los productos de origen biológico. Así que se viene muy fuertemente en esa línea. Nosotros decimos, frente a eso, agroecología de base campesina, poniendo en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena, que tiene que ver con todo otro relacionamiento en el ecosistema, en la producción de los alimentos, que trasciende, va mucho más allá de las instituciones de insumos. Y por otro lado, incluye una dimensión social que no está presente en la producción orgánica, porque uno podría tener el sello certificado de producción orgánica certificada y tener a trabajadores rurales trabajando en condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces, la agroecología también defiende otro relacionamiento con la naturaleza de la que somos parte, con los seres humanos, y introduce también la dimensión social en esa cadena de producción y distribución de esos alimentos. Inclusive yo creo que la agricultura orgánica puede hacer monocultivo, que no estaría... Sí, bueno, felicitaciones, hay que ser valiente para hacer todas estas denuncias. Y uno supone que desde el punto de vista del sentido común, después de la vida, el primer derecho humano es la alimentación y a tener agua, se supone. Lo que pasa es que esto es muy abstracto porque hablamos y poco se hace en ese aspecto. La famosa dieta nórdica en los países más desarrollados, a mi modo de ver, del mundo, plantea que el 75% de los alimentos tienen que ser naturales y sin aditivos y de producción regional. Cuando la gente no plantea en el común, en las charlas, pero la verdura está llena de agrotóxicos, la gente común lo dice, que los pollos tienen esto, digo, bueno, mire, mi receta es, vuelva al campo, vaya al campo, cultive sus propios alimentos, cultive sus pollos y tal vez va a comer alimentos naturales. Ahora, ¿podemos y la mayoría de la población volver al campo? Y bueno, esto es imposible. Y como decía un poco mañana la doctora Aguirre, que va a hablar mañana, estamos comiendo OCNI, objetos comestibles no identificados. Mientras con la agroecología hacemos, porque una de las cosas que nos dicen cuando tratamos de defenderla, lo que no sabemos tanto, es que no, con esto no vas a dar de comer a nadie, ¿no? Creo que eso lo responde muy bien el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Nino Berniau, cuando dice que para abastecer la necesidad del mundo de comer comida nada más, vamos a hacer agroindustria. Para los que quieren alimentar sanamente, vamos a hacer estos valles agroecológicos. Lo que está haciendo es reconocer de que se puede producir agroecológicamente, y se puede producir agroecológicamente para grandes cantidades. La FAO dice que
con la producción agroecológica podríamos darle de comer a 12.000 millones de personas. Y no llegamos a 7.500 todavía. Además, un tercio de los alimentos que se producen se tiran a la basura. Por lo tanto, nosotros hoy, con lo que ya estamos produciendo mal, no deberíamos tener hambrientos en el mundo. Porque lo que se tira a la basura alcanza para que cada persona hambrienta del mundo, o sea, lo que ya comemos, ninguno de nosotros somos hambrientos claramente, aunque comemos muchas veces, pero no somos hambrientos ninguno de nosotros, seguiríamos comiendo como comemos. Y los hambrientos comerían 900 gramos de comida por día por la basura de nuestra comida. ¿Queda claro? La agroecología, dicho por la FAO, puede resolver esto, pero además la agroecología no tiene impacto negativo sobre el cambio climático, sino que al revés, enfría el planeta. Además, la agroecología emplea mano de obra. La agroecología, además, no es dependiente de insumos externos. Por lo tanto, la agroecología permite que el productor, que produce su propia semilla, por lo tanto, no depende de una semillera para poder garantizar su modo de vida, y además produce sus propios insumos de recuperación de la tierra, porque implica el aprovechamiento de todo el proceso productivo, se transforma en un ser soberano. Esa soberanía del productor le permite al productor definir el precio justo y no depender de un intermediario para el precio justo, por lo cual el productor dejaría de cobrar lo que cobra hoy por la producción, por ejemplo, de frutas y verduras, que es nada, y pasaría a poder vivir dignamente de lo que produce, y lo que consumimos pagaríamos mucho menos de lo que estamos consumiendo, porque no tendríamos la cadena de intermediarios al servicio de la especulación con los alimentos. O sea que sí, la agroecología lo puede resolver, y insisto, no lo decimos ni Gilardi ni Bersaniasi, lo dice la FAO, lo dice Tilo Gardinao. Yo quería preguntar si existe alguna justificación para la recomendación de pelar las frutas o comerlas sin semilla. No sé, el doctor que es abogado siempre sabe más los abogados que los médicos, pero hasta donde nosotros hemos podido estudiar, el veneno que nosotros se utiliza en el modelo de producción, por un lado sí impacta en la fruta, por ejemplo, haciendo que si nosotros pelamos una fruta que tiene cáscara gruesa, le saquemos una parte importante del químico respecto de si la tenemos con la cáscara. El tema es que la pulpa de esa fruta fue creciendo a partir de un proceso de nutrición de la planta que tiene la savia como el elemento básico de su nutrición. Y los venenos ingresan en la planta desde las raíces, no solamente por contacto. Entonces, es cierto que lavar frutas y verduras puede limpiar la superficie de los venenos que han sido utilizados, sobre todo en el último momento, para dejarla a la lechuga bien verdecita, al tomate bien rojito, está aparte de las pinturas naranjas que pasan a las frutas cítricas. Pero lo que también es cierto es que la constitución físico-química de ese fruto, de esa verdura, intrínsecamente tiene el veneno, no es como la carne. Nosotros queremos separar la grasa de la fibra muscular y ya no podemos, porque las fibras musculares de la carne de feedlot ya no es la fibra muscular de la carne del animal que caminaba, tomaba sol, hacía ejercicio y quemaba grasas. Entonces los filamentos de lípidos están en el medio de los filamentos musculares. Entonces no es posible separarlo. No es yo dejo el antibiótico de la carne acá, yo dejo el veneno de la verdura acá, lamentablemente no. Esto, dicho en televisión, genera un pánico en todos lados, y por eso nosotros intentamos ser prudentes a la hora de plantear, decirnos sí, lave la verdura, lave la fruta, si quiere, pero sepa que la solución no es esa, la solución es que el Estado nos garantice la producción de alimentos sanos para los pueblos libres. No, simplemente quería tomar el micrófono porque el propio informe de la relatora especial aborda la cuestión y dice que el 60% de los productos que se usan en la agricultura son justamente sistémicos. Así que la propia relatora en su informe dice, en esos lavarlo no sirve de nada. Y sobre todo lo que decía el doctor anteriormente, el paquete tecnológico asociado a una semilla para que funcione con determinado agrotóxico. ¿No? Esto es muy importante que lo sepamos. Argentina tiene 49 eventos transgénicos aprobados al día de hoy, 45 de los cuales fueron diseñados justamente para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de esos herbicidas sistémicos.
y entre ellos todos los maíces, todos los algodones. Como bien decía el doctor, la partícula BT es una modificación genética para que la propia planta exprese ese poder insecticida. Entonces ahí no hay lavado que valga, ¿no? Porque es justamente es sistémico, está presente en la propia estructura vegetal. Hola, ¿qué tal? Muchas felicitaciones, doctor Filardi y Berseniasi. Antes que nada quiero agradecer y felicitar a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria por el trabajo que vienen haciendo. Y una pregunta por el doctor Marcos es con respecto a, existen en el Chaco algunos productores de pescado en Las Palmas que se ha probado que las aguas contienen glifosato, entre otros químicos. El doctor Berseniasi pudo hablar sobre las cadenas tróficas. Desconocemos si hay trabajos serios con respecto a la cantidad de agrotóxicos que tienen. En esos casos también en Chaco, en Resistencia particularmente, hay uno de 2 casos de Argentina de un síndrome de West, que son enfermedades, deformaciones genéticas, deficiencias genéticas, de los cuales no hay información al respecto con respecto a la alimentación de estas personas. Esta nena es una chica infantil, está tolerando bien una alimentación vegetariana con productos orgánicos, no así con productos que no son orgánicos y demás. La pregunta sería con respecto a si hay que informar, denunciar o advertir a algún ministerio o algún servicio público, ¿a cuál sería destinado? Bueno, efectivamente hay un sistema de notificación obligatoria de las intoxicaciones agudas, que funciona muy mal, por cierto. O sea, las estadísticas que produce ese sistema de notificación obligatoria de intoxicación aguda está seriamente cuestionado, pero lo otro es la dimensión de lo crónico, ¿no? Donde no entra en escena todo eso. Bueno, un poco más que de esta cuestión puede dar cuenta el doctor cuando va a los territorios, la diferencia que hay entre la información que ellos relevan con la información que el propio sistema de salud pública del lugar está relevando, está viendo, está sistematizando. Entonces, frente a un escenario así, la posibilidad más que de acudir a un órgano estatal es movilizarse. Los pueblos se están movilizando, se están organizando, hay redes de médicos de pueblos fumigados, hay redes de abogados de pueblos fumigados, a las cuales esas denuncias nos la pueden hacer llegar, que están dando lugar a resistencias, que están dando lugar a luchas en los territorios, que están dando lugar a la sustanciación de casos judiciales. Un poco la idea de hablar de derechos es la virtualidad que nos ofrecen los derechos, es decir, somos titulares de derechos para poder demandarlos, para poder exigirlos, y eso presupone, digamos, que los reconozcamos como tales y que nos apropiemos socialmente de eso como tales. Así que eventualmente frente a un escenario así, contactarse con algunas organizaciones de la sociedad civil, de la academia que vienen trabajando en estos temas, para efectivamente ver de qué manera poder exigir justicia en esos casos, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar la mesa. La verdad que agradecemos muchísimo. Tenemos que darles un aplauso. Es excelente.